Antes, en mi intervención anterior, ya he comentado que el proyecto de ICASLab en la escuela vino muy a la vez, muy a la par con el proyecto de la Viceconsejería Tekagune. Y bueno, os voy a poner unos cuantos ejemplos de cosas prácticas, de proyectos reales de Tekagune que se han realizado en la escuela, en los cuales la impresión 3D ha sido parte fundamental o parte importante del proyecto. Lo que tenéis ahí es un proyecto para Toldos Irún. Estos tenían un problema cuando iban a visitar a un cliente para poner un toldo de fachada. El fabricante les proporcionaba las piezas, pero no tenían planos del toldo. Entonces solían tener que ir con las piezas de aluminio fundido del toldo. Tenían preparada una sección, pero bueno, el asunto pesaba como 5 o 6 kilos. Entonces era bastante incómodo de llevar. Entonces nos solicitaron la posibilidad de hacer una maqueta en corte a escala de ese toldo. Bueno, el primer problema fue que a la hora de reducir los archivos de CAD, primero hubo que dibujar bastante de ellos porque no tenían soporte digital en la mayoría de ellos. Hubo que adaptar un poco esos archivos para que se pudieran imprimir. Había detalles que no eran importantes que se vieran y se tenían que eliminar, se tenían que suprimir. Y lo que tenéis ahí en la fotografía es el corte de la sección del toldo de fachada. Falta el tubo y la tela, que también se puso, de forma que el comercial podía llevar en la mano con muy poco peso el toldo. Se les imprimieron dos prototipos. Que está hecho todo con impresoras FDM, con las impresoras del centro, y se les imprimió también un prototipo con la Stratasys, exactamente el que tenéis ahí, pero con el acabado de la Stratasys, que es mejor que este. ¿Vale? Ese es uno de los proyectos típicos en los cuales el componente de impresión en este caso era prácticamente 100%. Sí que es verdad que hubo que hacer algún retoque en las piezas para que se pudieran imprimir correctamente. Antes ya se ha mencionado y poco a poco nos está cambiando un poco el chip cuando nos enfrentamos a construir una pieza, a fabricar o a modelar una pieza en 3D, ¿no? A mí me está pasando cada vez más que tengo el archivo de la pieza que quiero fabricar o que quiero construir por arranque de viruta o por molde o por como tenga que hacerlo, y tengo la configuración preparada para imprimir esa pieza, en las cuales a veces pues tienes que hacer ligeras modificaciones porque ya sabes que si hago estas modificaciones voy a imprimir la pieza mucho mejor, ¿no? Entonces eso es algo también que poco a poco hasta los software van a tener que ir adaptándose un poco a esto, ¿no? A estas necesidades. Otro proyecto que este es un proyecto interno de la escuela, del departamento de electrónica. Me vinieron con una tarjeta y un alumno de diseño que estaba conmigo en clase se le ocurrió, modeló la carcasa. Entonces con el chaval de electrónica pues llegaron a un acuerdo de cómo hacer el modelado y se imprimió con una impresora Toolmaker, una impresora de hilo, y bueno, me parece que se hicieron al final varias unidades para esas tarjetas. Es un proyecto interno de la escuela, pero que nos gustó los resultados y sobre todo aquí nos gustó cómo el chaval, en cuanto vio eso, dijo, pues yo te lo voy a dibujar y yo te lo voy a imprimir, ¿no? O sea, uno de los éxitos en nuestro centro es, primero, disponer de alumnos que saben modelar eso que quieren imprimir, y segundo, que tenemos el ICASLab, que luego veréis, detrás del aula de diseño. Entonces los alumnos de diseño, claro, sienten curiosidad, saben fabricar, saben modelar aquello que necesitan, y bueno, pues se da el caso de que muchas veces a las 8 cuando entran a clase entran todos directamente atrás porque la víspera han dejado de imprimiendo algo, ¿no? Entonces quieren ver cómo está, ¿no? Este proyecto fue un proyecto no para empresas, pero un proyecto que nos pareció muy interesante porque se demuestra un poco que al alumno le interesa le interesa la impresión 3D, ¿no? Este es otro proyecto para empresa. Es uno de los puntos en los cuales creemos que esto puede tener desarrollo a raíz de disponer de la impresora Toolmaker de formato grande, que llegó, pues, si mal no recuerdo, hace año y medio ya, por ahí. Esto es un proyecto de una empresa de LumaSuite, del proyecto Chroma, que lo que pretende esta empresa es fabricar fundas en fibra de carbono para instrumentos musicales. Entonces era un proyecto de Tekagune donde la escuela le estaba dando asistencia y en un momento, pues bueno, para fabricar el tema de los moldes se decidió probar en hacer un molde, realizar un molde a partir de la estructura, realizar un molde impreso. Entonces este molde lo tenéis ahí detrás,
con una de las cáscaras que se ha fabricado con ese molde. Entonces, con eso lo que se consiguió sobre todo fue el abaratar costes de fabricación. Es cierto que luego la preparación del molde es bastante más laboriosa, sí, es bastante más laboriosa que un molde habitual mecanizado en resina o en aluminio. Pero cuando lo que se pretende es que luego esta funda sea personalizable, es decir, que el músico en cuestión diga, no, yo lo quiero asado, pues vemos la posibilidad incluso de que se le pueda fabricar un molde ex proceso para fabricar la funda que él necesita, ¿no? Entonces, bueno, es una pequeña investigación que se ha hecho en el ámbito de los moldes, para fibra de carbono en este caso, ¿no? Entonces ahí tienes los ejemplos. De hecho, algunos moldes, sobre todo para piezas, aquí hay un problema y es el tema del curado del carbono. La mayoría de los prepegs comerciales requieren un curado a temperatura y claro, los plásticos que se utilizan para soporte del molde aguantan una temperatura pero limitada, ¿no? Entonces aquí el curado se hizo en frío, o me parece que se hizo un curado pero a muy baja temperatura, 40 grados o por ahí, ¿eh? Bueno, los moldes originales, algunos de ellos también se mecanizaron aquí, se hicieron en aluminio, pero algunas partes internas de las carcasas, el molde definitivo que ha fabricado Croma ha sido un molde impreso, ¿sí? Entonces ahí, bueno, creemos que hay que investigar y hay campo, vamos, ¿no? Otro proyecto en el cual la impresión 3D ha sido, bueno, parte importante, ha sido un proyecto para la empresa Telei. En concreto estaba desarrollando un sistema de cerradura inteligente electrónica y bueno, nos pidieron ayuda mediante el proyecto Tekagune para un poco la parte mecánica, el diseño mecánico, la fabricabilidad de las piezas. Enseguida vimos que para el tema del prototipo, antes de empezar a fabricar utillajes, pues era muy interesante prototipar, ¿no?, las piezas. En este caso, creo que esto también lo tenéis ahí atrás. Creo que la pieza superior, que tenía que ser además finalmente va a tener que ser de plástico para que las antenas puedan recibir la señal, y la parte de abajo, que va a ser de acero. Las dos se prototiparon para probar que todos los componentes electrónicos y mecánicos interiores podían entrar y funcionaban bien, ¿eh? Entonces aquí, bueno, pues atrás creo que están tanto la pieza impresa de la parte inferior de la cerradura como la parte superior, ¿eh? Partes del embrague de la cerradura también se fabricaron, se prototiparon con la impresora 3D. Y todavía no lo ha decidido, pero incluso está barajando la posibilidad de que partes del embrague definitivamente, cuando se vayan a fabricar en serie, se fabriquen mediante impresión. O sea, no está pensando, está barajando las dos opciones y está estudiando económicamente si le compensa hacer molde o simplemente las va a intentar imprimir. De hecho, en los prototipos se han hecho un montón de horas de funcionamiento y de pruebas y no han dado de momento ningún problema. Otro proyecto de Tekagune que nos pareció muy interesante fue el que estáis viendo. Creo que la quilla también está ahí detrás. Nos pidieron del Club Deportivo Fortuna a ver si les podíamos diseñar una quilla para un modelo concreto de piraguas que estaban comprando un montón de socios, que de origen pues la quilla debía ser mala, la que venía, y a ver si les podíamos hacer un prototipo. Entonces, bueno, teníamos un compañero en técnica haciendo un proyecto de fibra de carbono y se nos ocurrió que podía ser interesante, después de diseñar con un perfil hidrodinámico adecuado la quilla, ¿sí? Claro, esto es PLA, en teoría es biodegradable, sí que hemos comprobado que al PLA la humedad le afecta mucho. Entonces se nos ocurrió, ¿por qué no recubrirlo? Entonces lo que hay aquí dentro simplemente es esta misma quilla que está recubierta con un prepeg de carbono. Otra vez teníamos el mismo problema, el tema del curado, pero bueno, se curó a baja temperatura y bueno, este es el resultado. Esta quilla se ha probado, hubo que cambiar algún sistema en el enganche y bueno, pues si quieren fabricar para más socios que tienen esa piragua más quillas, pues se toman en contacto con nosotros, pero 2 o 3 prototipos ya se están probando en este momento. Aquí creo que también hay bastante que investigar. De hecho, también Pixels creo que en este campo ya ha hecho alguna prueba y algún ensayo, ¿no?
Ya para acabar, pues con otro proyecto concreto, este es el último, pensaba que tenía otro. Realmente lo que sí que estamos notando es que poco a poco la fabricación por adición plástica lo que está haciendo es, tenemos otro sistema para fabricar piezas, tenemos otro procedimiento. Lo estamos incluyendo en muchísimos proyectos que se están haciendo ahora, en los cuales vemos que hay una pieza que por sus características de tolerancias o de acabado superficial o de resistencia mecánica puede ser perfectamente una pieza impresa, con lo que ahorras costes de mecanizado, costes de fabricación y sobre todo cuando estás desarrollando un prototipo o un producto final, plazos de acabado, o sea, plazos. Al día siguiente tú tienes la pieza para probar si eso que estás diseñando puede funcionar o no. Sobre todo yo creo que ahí está, de cara a lo que es el prototipado, la gran ventaja, ¿no? El tener disponible la pieza al día siguiente y poder hacer las modificaciones de forma mucho más rápida que si tienes que esperar a que esa pieza te la vayan a mecanizar. En la práctica, luego muchas de esas piezas que se han hecho provisionalmente siguen en el prototipo provisionalmente y en algunos casos ya nos han pedido series. Oye, dame 50, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que os quería contar desde lo que es el ICASLab de Vidasoa, pero que, bueno, que en nuestro caso, desde el primer momento, lo que hemos intentado es que esta tecnología sea útil y sea práctica en proyectos reales de empresa. Ha sido un poco nuestro objetivo y es en lo que nos estamos un poco implicando más, ¿no?